esta segunda mesa titulada La realidad de las artes gráficas mexicanas, a todos los presentes, pero sobre todo a los dos expertos que nos acompañan, Juan Carlos Suárez de ForPress y Zulén Senker de Librantida. Pero antes de comenzar con esta conversación, quiero agradecer muy cariñosamente a los organizadores de la FILU y sobre todo al equipo de la editorial de la Universidad Veracruzana por invitarnos. Y bueno, aunque yo estuve durante varios años en Penguin, la verdad es que empecé mi carrera en la Universidad Veracruzana como asistente de la Palabra y el Hombre, con Diana Luz y con Mario Muñoz, y a ellos básicamente quienes les debo todo lo que aprendí sobre labor editorial. Y pues por eso siempre estoy agradecida de volver a esta ciudad. Y ahora sí, pasando al tema que nos ocupa, quiero comenzar leyendo algo que vino a mi mente cuando me invitaron a moderar esta mesa. La primera vez que lo leí, habían transcurrido unas semanas desde el inicio del confinamiento en 2020, y recuerdo haber pensado que algo estaba cambiando en el tono del debate sobre la sostenibilidad del negocio editorial. En este texto de la editorial española Rata Naturae, titulado Jinetes en la tormenta, animales en la cuneta, se leía: muchos piensan, algunos nos dicen, que si te paras el sistema te arrolla, como arrolla el automóvil al cervatillo que, deslumbrado por los faros, se detiene en mitad de la carretera. Nosotros creemos que esta metáfora no funciona, que, de hecho, hay que darle la vuelta a la imagen. Llevamos al menos 40 años ahí plantados sobre el asfalto neoliberal, hechizados por las luces que emanan de unas cuantas promesas imposibles, como la del crecimiento infinito en un planeta con recursos limitados. Tal vez en realidad no seamos ningún cervatillo, sino esa máquina lanzada a toda velocidad por la carretera y que atropella todo a su paso. De un modo u otro, cada vez tenemos más claro que, en la situación que estamos viviendo y que a día de hoy resulta aún apenas descifrable, el movimiento más inteligente es detenerse. Creo que todos los que estamos en el negocio de los libros recordamos ese parón en seco del 2020. De un día para otro los pedidos dejaron de llegar, se detuvieron todas las negociaciones, las compras, las contrataciones a proveedores, los eventos, y lo que tal vez no anticipamos bien fue la manera en que todos esos eventos que se desencadenaron después, como el auge del comercio electrónico, la guerra en Ucrania y todo lo que sucedió después, también iban a transformar para siempre el ciclo tradicional del libro. Manuel Gil y Jordi Paniella, en sus múltiples ensayos y comentarios sobre el tema, reiteran que es necesario que reconozcamos que el libro ecológico no existe como tal, que cualquier publicación tiene un impacto ambiental negativo, si bien el impacto cultural positivo de los libros nos hacen tal vez, o nos han hecho durante muchos años tal vez aplazar un poco la cuestión de cuál es el impacto de los libros que producimos y la labor editorial que tenemos. Pero la realidad es que no es solo nuestra responsabilidad como integrantes de este sector, sino que para los consumidores es también un derecho conocer el impacto ambiental de cada ejemplar que leen. Por eso, y porque para pensar en problemas como la sobreproducción de ejemplares, el ciclo de vida de las publicaciones, las alternativas digitales e impresas que se están desarrollando en respuesta a los retos, es que requerimos de la visión de los más experimentados en el tema en nuestro país, y por eso debemos aprovechar todo lo que Juan Carlos y Zulén tengan para contarnos hoy, para poder integrarnos mejor al debate público sobre la sostenibilidad de la edición. Juan Carlos Suárez es empresario, nacido en la Ciudad de México, y es un gran conocedor del diseño y las artes gráficas, la mercadotecnia, el derecho y la gestión ambiental, así como de los últimos estudios sobre la huella de carbono. Su experiencia laboral se ha centrado en el sector gráfico, en el que ha trabajado por más de 30 años, particularmente en el proceso de preimpresión. Como superviviente de la transición de los sistemas analógicos a los digitales y como director de la innovadora ForPress, la primera imprenta avalada en México como Certified Green Partner en 2010, y que también ha sido certificada por su responsabilidad social y adhesión a compromisos globales para neutralizar la huella de carbono de sus impresos, es sin duda un referente en la conversación mexicana sobre la sostenibilidad del sector editorial. Por su parte, Zulén Senker es directora general de Ensolar Servicios Editoriales, donde fue pionera en la implementación del modelo de negocio de distribución bajo demanda en México, proyecto que sigue impulsando a través de la plataforma Librantida. Es miembro del Instituto del Libro y la Lectura, ILLAC, y actualmente trabaja para unir redes entre editoriales e instituciones de distintos países, así como para fortalecer el acceso a la bibliodiversidad. Entonces, para comenzar,
creo que sería interesante que Juan Carlos nos explicara un poco más sobre en qué consiste exactamente esa neutralización de la huella de carbono de los impresos que ha promovido ForPress. Claro que sí. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación y una disculpa que no fue posible que pudiera asistir presencialmente, pero aquí estamos virtualmente. ¿Sí se escucha bien? Ok. Bueno, pues lo que nosotros estamos haciendo desde hace ya prácticamente 7 años es compensar la huella de carbono de todos los materiales impresos. ¿Pero esto en qué consiste? Nosotros lo que hacemos es calcular el impacto ambiental que tiene el uso de materiales como papel, tinta, placas y todo esto, que son una parte de los elementos que se requieren para calcular la huella de carbono. Además, se calcula el consumo energético que se genera, el uso de combustibles, el uso de energía, bueno, la energía eléctrica, decía, y todo lo que se mide también o se evalúa qué tipo de materiales en referencia al papel se está utilizando para ver qué impacto tiene. Todo esto se calcula en una plataforma que está en línea con un organismo alemán y se genera un cálculo de lo que equivale la fabricación de un producto impreso en en CO2 equivalente, o sea, la equivalencia de lo que son los gases efecto invernadero. Una vez que se determina cuánto CO2 equivalente se generó al producir o se calcula, se hace un presupuesto de que cuánto se va a generar en la fabricación de ese impreso, se le invita al cliente o en este caso al usuario, en este caso las empresas editoriales o los clientes con los que nosotros trabajamos, se les invita para ver si quieren compensar el impacto ambiental que genera la fabricación de su impreso en un programa ambiental o social. De hecho, los programas ahora de compensación llevan esa combinación porque son, además del impacto ambiental, también se está cuidando el impacto social. Entonces se determina si quieren compensarlo y se da una aportación, el equivalente a lo que tiene el valor de los bonos de carbono en el mercado voluntario. Se da esa aportación para seguir promoviendo o desarrollando el programa social y ambiental en donde se va a compensar la fabricación de ese libro o de ese material impreso. No sé si me quedó clara la explicación, pero entonces hace 7 años, más o menos en el 2017, 16, se le invitaba al cliente para que lo hiciera de manera voluntaria. Era un programa que era un programa donde nosotros al calcular la huella le decíamos, oye, nosotros hicimos un cálculo de que tu producto impreso va a compensar 25 toneladas de CO2, ¿te interesa compensarlo? Y él decidía si lo hacía o no. Hoy en día, con los cambios que nosotros hemos buscado en la empresa para tener un mayor impacto, estamos compensando el 100% de nuestros materiales impresos. Y la diferencia es que le preguntamos al cliente si ese material que vamos a fabricar quiere él participar de la compensación para emitirle un certificado con el nombre del proyecto y el nombre del cliente y el volumen de lo que compensó, de tal manera que él pueda juntar evidencia a lo largo de un tiempo, porque puede ser una cuenta acumulativa, y demostrar, ¿no?, frente a los grupos de interés que sus productos han sido compensados en un programa ambiental buscando disminuir los impactos ambientales de la fabricación de sus productos. Entonces, antes se le invitaba, ahora se le dice, ¿sabes qué? Estamos compensando el 100%. ¿Quieres un certificado a tu nombre? Si la respuesta es positiva, le otorgamos un certificado en particular de los productos y del volumen que él compensó. De otra manera, solamente lo cargamos a la cuenta genérica o acumulada que tenemos en ForPress para que a final de año podamos nosotros acumular el mayor volumen de compensación de los productos que nosotros fabricamos.
Mía, o que podría parecer un falso enfrentamiento entre un modelo plenamente digital y uno que tiene que ver más con la parte de la impresión, ¿no? Y es interesante porque normalmente podríamos pensar que la parte digital de alguna manera salva todas esas cosas, esos gastos en materiales, distribución y demás, pero es un poco más complejo que eso, ¿no? Creo que si lo ven que pues ha desarrollado muchísimo el tema de las plataformas de impresión bajo demanda y sobre todo que se especializan en dos formas de impresión bajo demanda, ¿no? Es básicamente el tiro corto, que permite hacer tiradas pues de 25, 100, 200 ejemplares, pero también hay un modelo mucho más difícil de asimilar para los editores, que es el modelo de uno a uno, ¿no? Y difícil porque cambia de manera sustancial la manera en que funciona la imaginación del negocio, ¿no? De cómo se calculan los costos editoriales, los, los, los tiros, los anticipos y demás, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido para ti los retos o las complejidades de promover esta idea en el sector editorial? Muchas gracias, Ana. Pues primero que nada, muchísimas gracias a la Universidad Veracruzana por la invitación, a la FILU. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y que hayan podido llegar a pesar de la lluvia. Bueno, como comentaba Ana, nosotros en Solar Servicios Editoriales nos dedicamos a hacer impresión digital y distribución bajo demanda. ¿Sí se oye bien? Sí. Y pues hemos hecho y planeado un montón de cosas para poder reducir el impacto ambiental y acercarnos un poco a lo que hoy se conoce como la ecoedición. Entonces, bueno, me gustaría dar como un preámbulo para explicar por qué lo que hacemos, no, por qué nosotros creemos que lo que hacemos ayuda a reducir la huella de carbono. Porque trabajamos de una manera completamente distinta que la que acaba de exponer mi compañero, que me parece que es súper interesante porque creo que pueden ser súper complementarias. Pero bueno, dando como un preámbulo de lo que ha sido la producción, pues tradicionalmente siempre se ha impreso en offset, ¿no? Y las tiradas antes eran muy largas, ¿no? Eran de 10,000 ejemplares, el tiro mínimo era de 1,000 ejemplares, ¿no? Si tú llegabas con un impresor y le decías, quiero hacer 1,000, te decía, uy, 1,000 son bien poquitos. Cuando tenga espacio ya voy a meter esos 1,000. Entonces, eventualmente en 1990 llegó Xerox y Xerox dijo, voy a hacer hizo la impresión digital y lo que dijo es que eventualmente las editoriales o los autores ya no van a tener que imprimir tantos ejemplares, ¿no? O sea, las tiradas se van a comenzar a reducir. ¿Por qué? Porque va a comenzar a haber muchísima más oferta en el mercado, ¿no? Y las ventas de los bestsellers pues van a disminuir, etcétera. Entonces, Xerox introdujo la impresión digital con la primera máquina que se llamaba la Docutec. Nosotros en México fuimos los pioneros en incorporar la impresión digital para producir libros en 1994. Y a pesar de que comenzamos a hacer un montonal de propaganda, las editoriales pues no estaban convencidas de trabajar con nosotros necesariamente porque había un montón de cuestionamientos que se tenían, ¿no? Como por ejemplo la calidad. Que la verdad es que al principio la calidad de la impresión en digital a la del offset pues sí tenía cosas que pedirles, pero hoy en día yo puedo decir y asegurar que prácticamente una no tiene nada que pedirle a otra, es más, yo no las compararía. Son tecnologías distintas, imprimen con tintas distintas, en offset se usan tintas, en digital se usa toner, que es polvo, y yo creo que nada más un experto podría diferenciar qué libro se imprimió en offset y qué libro se imprimió en impresión bajo demanda, ¿no? Pero bueno, la cosa es que a la industria pues le costó mucho trabajo asimilar este modelo de impresión bajo demanda y ha seguido imprimiendo en tiros largos que muchas veces más bien responden a una tradición de impresión de tiros largos y no a un análisis de qué está sucediendo en el mercado y si se va a vender mi libro, lo que se va a vender o no se va a vender. Y eso conlleva a que los ejemplares terminen almacenados, ¿no? Embodegados, que después uno ya no sabe cómo sacarlos y los venden como papel picado, ¿no? Lamentablemente, porque conocemos el ciclo del libro, ¿no? Que el ciclo del libro es imprimir,
llevar los libros a consignación, están 3 meses, los lectores solamente tienen 3 meses para encontrar el título que están buscando. Si no lo encuentran y no se vende el título, pues la librería ya no vuelve a pedir una nueva consignación y esos títulos pues ya no tienen oportunidad de seguirse ofreciendo a los lectores, ¿no? Ya es muchísimo más difícil sacarlos. Y bueno, también es un ciclo natural porque cada vez, afortunadamente, como dijo Xerox, hay más libros en el mercado y las librerías pues tienen que darle espacio a las nuevas publicaciones. Entonces, bueno, ese era un punto. Y el otro punto que decía Xerox cuando sacó la impresión digital es que para importaciones y exportaciones ya no va a ser necesario utilizar barcos. O sea, lo que tiene que viajar ya no es el libro físico, sino los archivos. Y entonces el futuro va a ser que haya imprentas en diferentes partes del globo y que lo que uno mande sean los archivos y se imprima a nivel local y así se satisfaga la demanda, ¿no? Y a partir de todos estos puntos que planteó Xerox, se han hecho una serie de emprendimientos que han funcionado y otros no. Por ejemplo, uno de esos fue Publidisa, que surgió en el 2000, que trató de implementar todos estos puntos y que desafortunadamente tomó malas decisiones y al final, como en 2014, quebró. Y nosotros hemos sido parte siempre de estas nuevas tendencias, siempre nos ha interesado mucho estar ahí. Entonces, en 2020 nosotros decidimos desarrollar nuestra propia plataforma que se llama Librántida. Para los que no nos conocen, Librántida es una plataforma de distribución bajo demanda. Y lo que nosotros hacemos es que hacemos convenios con editoriales, las editoriales nos dan su catálogo, subimos su catálogo a nuestra plataforma, nos conectamos con diferentes canales de venta y a esos canales de venta les ofrecemos todo el catálogo. Y el catálogo se ofrece a través de las páginas web de los canales de venta. Entonces, cuando un lector esté interesado, compra el libro en firme y en ese momento nos llega una orden de producción. Imprimimos el libro y entregamos en 4 días hábiles o menos. Entonces es una venta que es prácticamente 100% e-commerce, ¿no? Es online, pero lo que vendemos son libros en formato papel. No tenemos stock y únicamente producimos lo que ya se vendió. En ese sentido, bueno, y además ahorita estamos trabajando en México, Chile, Colombia, España y Estados Unidos. Entonces, tenemos convenios, tenemos partners en cada uno de estos países con los que trabajamos para, digamos que, exportar o importar títulos, pero de esta manera, en la que solamente viajan los archivos. Entonces, nosotros concebimos Librántida bajo este modelo de una producción sustentable, ¿no? En el sentido de que tenga un cuidado al medio ambiente, que cause, o sea, bienestar económico, ¿no? Y bienestar social. Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, para la reducción del impacto ambiental es que, como es impresión digital, imprimimos únicamente lo que es necesario. Por ejemplo, en la impresión en offset se necesitan, para imprimir en negro, 150 pliegos de merma, ¿no? Entonces, si tú imprimes 1000, imprimes 1150. Es mínimo, ¿no? Ahora ya los tiros en offset se han disminuido, ¿no? Ya no necesariamente son 1000, pero mínimo 150 de merma. Entonces, para producir uno en offset, deberías producir 151 libros, ¿no? En digital, no. En digital, el porcentaje de merma es aproximadamente como el 1%. Entonces, sí hay una reducción considerable de la merma. En segundo lugar, en Librántida, como hacemos distribución, únicamente imprimimos lo que ya se vendió. O sea, solamente imprimimos lo que ya está destinado a un usuario final, lo que ya va dirigido a alguien que va a leer el título. Si no, no se imprime. Consumimos muchísima menos energía para la impresión digital porque son máquinas más chicas y son menos procesos. ¿Por qué? Porque la impresión digital la impresión ya sale compaginada, entonces no hacemos ni doblez ni alce. Y otro punto súper importante es que no hacemos placas.
que yo no sé si ya hayan visto como el diagrama de la huella de carbono de la impresión tradicional en offset. Y el segundo punto que más huella de carbono genera son las placas, que es un 17%. Entonces, ese proceso no lo hacemos. Simplemente el archivo viaja directamente a la impresora. En tanto al transporte, consideramos también que hay una reducción significativa porque vendemos y enviamos directamente a la librería después al lector o enviamos directamente al lector. En ese sentido, los libros no van ni vienen en consignaciones y están dando vueltas, sino que ya van directamente hacia el destino final. En tanto al bienestar económico que buscamos, primero que nada, estar en este modelo no cuesta para nada la distribución. Al contrario, para nosotros, mientras más libros quieren subir los editoriales, mejor. No hay financiamiento de publicaciones, de la producción de las publicaciones. Las editoriales no tienen primero que invertir en imprimir libros y después ver a los 4 meses si van a recuperar o no los costos de producción. Al contrario, si un libro se vende, el precio de venta al público se divide entre los diferentes actores. En ese sentido, las librerías nos pagan a nosotros un porcentaje del precio de venta al público. Nosotros con eso cubrimos los costos de producción y le damos a las editoriales el porcentaje acordado. También con Libra Antida se puede mapear qué tanto éxito tiene una publicación, es decir, se puede subir a la web, comenzar a hacer promociones, ver si las promociones funcionan o no funcionan y pensar si es recomendable entrar a otros modelos de negocio o no, ¿no? No hay almacenamiento, los costos de almacenamiento desaparecen por completo. Hay una oferta permanente en el mercado porque a las librerías no les cuesta nada tener los títulos ofertados todo el tiempo. Entonces ya no pasa esto de que a los 3 meses se da de baja el título porque ya no es una novedad o ya no vende tanto, sino que todo el tiempo está ofertado. Y da la posibilidad de revivir catálogo muerto, ¿no? Porque en la distribución tradicional, pues muchas veces es muchísimo más caro poner en el circuito tradicional títulos que ya no se venden tanto que no ponerlos, ¿no? En este no, se pueden volver a poner los títulos y ver si puedes generar otra vez ingresos. En tanto al bienestar social, nosotros lo que buscamos es que haya bibliodiversidad. Ahí. Entonces, lo que queremos es que haya, o sea, ustedes saben que de 2014 a 2019 se publicaron como 2 millones de títulos en Hispanoamérica y uno se pregunta, ¿dónde están esos títulos? ¿Dónde los puedo encontrar? ¿No? Lo que nosotros queremos es que los lectores puedan encontrar siempre el título que está buscando, ¿no? Que haya difusión de todas las ideas y de todas las culturas todo el tiempo y que no importa que un libro se venda 1000 veces en un día o una vez cada 3 años, lo importante es que cada vez que un lector busque un título pueda encontrarlo. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues sí hay un montón de limitaciones todavía, ¿no? Por ejemplo, con el papel. Hay papeles certificados, hay papeles reciclados que ahorita no estamos usando porque pueden tener costos muy altos y tampoco queremos perjudicar al lector, ¿no? A los libros a la hora de hacer la venta. ¿Por qué? Porque pues estamos buscando que un libro de impresión bajo demanda no sea de un precio completamente distinto a un libro de impresión tradicional. Entonces, ahí todavía tenemos esa limitación. Otra son las tintas. Nosotros, como ya les comenté al principio, utilizamos toner, que es polvo, que se tiene que tratar con muchísimo cuidado, ¿no? A la hora de cambiar las tintas y ponerlas en las máquinas, porque puede ser muy tóxico. Eso me parece que le corresponde a los desarrolladores de tecnología seguir trabajando en ese punto para que podamos utilizar materiales mucho más amigables con el medio ambiente. Otro punto importante es el retractilado. Nosotros tratamos de no retractilar los libros, en especial cuando hacemos
ventas a través, por ejemplo, de Amazon o de Mercado Libre. Pero cuando trabajamos con librerías, muchas librerías nos piden que retractilemos los libros porque si no, pues o sea, no los aceptan, ¿no? Es un requisito para trabajar con ellas. Entonces yo creo que sí, ese sí es un punto importante para trabajar y para poner sobre la mesa en la industria. Otro punto importante es el plastificado de los libros, el laminado. Yo creo que el laminado muchas veces es importante porque le da durabilidad a los libros, ¿no? O sea, si es un manual, lo mejor es que sea laminado y si lo vas a usar años y lo vas a estar abriendo y cerrando, eso puede garantizar que pues tu libro permanezca en buenas condiciones durante mucho tiempo. Pero para los otros libros no tendría que ser necesario, ¿no? Entonces nosotros hemos estado pensando qué tipo de cartulinas podemos utilizar para quitar el laminado, ofrecer en nuestra plataforma que los editores no utilicen laminado para producir sus libros, que obviamente pues eso tiene que ver con la decisión de cada uno de los editores, porque los editoriales deciden con qué características publicamos. Entonces, bueno, grosso modo, así es como hemos trabajado. O sea, como ves, o sea, sí sigue siendo producción de libro en formato papel, pero mezclado con una plataforma digital, ¿no? Y justamente ahora que decías sobre el tema del papel y las tintas, creo que también algo que debemos considerar es que para los editores la selección de papeles, tintas, formatos, laminados, etcétera, no son solamente elecciones o decisiones de negocios o de puesta en el mercado, sino que son expresiones creativas también, ¿no? Y en ese sentido, no sé cuál ha sido también como o sea, me interesa mucho porque ustedes ya tienen más de 10 años en este tema de la sustentabilidad y la transición digital, y ese es un camino igual hace unos años nadie lo veía y ahora hay como un foco en este tema. Y entonces, ¿cuál ha sido también un poco el camino hacia cambiar la percepción de valor de los editores también, de por qué tienen que integrar estos criterios de selección también en sus criterios de selección de materiales, insumos y demás? No sé, Juan Carlos, si quieras tú comentar un poco sobre eso. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada voy a platicar un poquito de lo que nosotros hacemos porque me fui muy directo a la pregunta que me hacías y creo que dejé, como dice Siloen, sin contexto lo que es ForPress, ¿no? Nosotros tenemos muchos años en el sector de artes gráficas y en el 2010, cuando nosotros presentamos en una expo a la cual después nos invitaron a ser patrocinadores, que se llama Expo Enverdecer, bueno, que se hacía porque ahorita después de la pandemia parece que ya no volvió a tener, ya no se volvió a publicar, a hacer el evento. Cuando presentamos en el 2010 nuestro proyecto de ser la primera imprenta verde que le llamábamos en aquel momento, invitamos a varias personas de la industria y sí nos veían un poco así como, ¿y estos locos, por qué? ¿Cómo es que se les ocurrió? ¿De qué se trata esto, no? Y era muy sencillo que hasta el día de hoy, después de 13 años, esos pilares siguen siendo la base de una ecoedición, de una imprenta sostenible o de una imprenta de bajo impacto ambiental, ¿no? Que sigue siendo lo que son las materias primas con las que se trabaja, que estás hablando de que en el 2010 ya existía el organismo de certificación de bosques sostenibles o sustentables, que es FSC, pero no tenía la misma fuerza que hoy día tiene, ¿no? Sin embargo, esa certificación de bosque sostenible en aquel momento era desconocida, tomó mucha fuerza, pero hoy en día yo creo, digo, no puedo asegurar que más del 90% de los molinos formales de papel no estén certificados por un organismo. Entonces, aquello que era un diferenciador muy importante, hoy en día es una norma, ¿sí? Es una forma de trabajo de las empresas que están comprometidas con el cuidado del medio ambiente. Entonces, no necesariamente un sello como FCC o PEFC quiere decir que ya es
ya rebasó un nivel de sostenibilidad de ser amigable. Son varios elementos, pero entonces me regreso al punto donde decía que los pilares de aquella certificación o aquel organismo eran las materias primas, la tinta tiene que ser de mayor contenido vegetal que mineral. No existe la tinta para la impresión en offset o para la impresión en hueco grabado, etcétera, en otros sistemas. No existen tintas vegetales que den la calidad que se requiere, pero sí tienen un menor contenido de aceites minerales, lo que genera una menor demanda de productos del petróleo, que es una de las industrias que mayor impacto genera. Y el otro es el manejo de los residuos. Desde hace mucho tiempo se ha trabajado en la separación de basura, pero a nivel industria no había o no hay la suficiente, vamos a decir que las leyes no son tan rigurosas o no se le está dando la importancia del manejo adecuado de los residuos. Entonces, en pequeños talleres en donde no se tenía un manejo un manejo adecuado de un tema ambiental, pues todo lo que son residuos, por ejemplo, de latas con tinta se iban a la basura, algunos desperdicios, algunos trapos, había talleres o hay talleres en la actualidad. No estamos así que exentos de que todavía existan talleres que trabajan con gasolina o que trabajan con solventes muy agresivos y que trabajan con trapos que finalmente todos esos residuos se van a la basura. Entonces hablamos de que las materias primas, el manejo de los residuos y las mejores prácticas. Las mejores prácticas, como decía Silven, desde hace mucho tiempo se ha trabajado en encontrar prácticas que nos lleven al mayor optimización o aprovechamiento de los materiales. En la industria gráfica, no del libro, sino de otros materiales como los impresos comerciales, era muy común encontrar que los clientes solicitaran materiales impresos con tamaños muy diversos. Entonces el aprovechamiento de papel no era el más adecuado. Nuestra tarea desde hace muchos años también era concientizar al cliente que buscáramos la estandarización en base a los formatos de papel que se tenían en el mercado, porque de otra manera se generaban desperdicios que de repente te quedaban lotes ahí de papel o tiras que decías, bueno, y ahora esto, ¿cómo le sacamos el mayor provecho sin generar impacto, ¿no? Entonces, esos tres pilares que se manejaron desde hace mucho tiempo siguen siendo la base para imprimir sosteniblemente y para tener el menor impacto ambiental. Ahora, nosotros en esa época, te decía, nos vieron como locos, ¿no? Dije, bueno, y esta idea de imprenta verde, pues, ¿a qué obedece? Pasó el tiempo y en el 2012, cuando tomé el diplomado de Derecho y Gestión Ambiental, precisamente me metí para conocer pues la gente que estaba involucrada en el tema ambiental y buscar una persona que me ayudara a generar la calculadora de la huella de carbono, porque no queríamos quedarnos solamente en decir que nuestro proceso era más limpio, sino estábamos buscando cómo poder compensar o generar el menor impacto. Y todo esto surge también por un cliente que se acercó en aquella época y me preguntaba, oye, aparte de utilizar papeles de bosque sostenible, tintas con mayor contenido vegetal y buenas prácticas, ¿qué otra cosa podemos hacer para demostrar el compromiso de la empresa hacia el cuidado del medio ambiente? Entonces, en ese momento no tenía nada, fue que nos dedicamos a buscar qué otras cosas podíamos hacer y encontramos que ya existían por ahí algunas calculadoras de la huella de carbono de los productos impresos. Pero el problema es encontrar no nada más el cálculo, sino un programa social o ambiental en donde puedas compensar esas emisiones que se generan. Desafortunadamente en México no ha habido el desarrollo de esos programas sociales y ambientales. En México actualmente nosotros compensábamos en dos programas que era uno que se llama Escolelte, que es un programa, ya tiene mucho tiempo, que es de conservación y reforestación. No solamente reforestación, ¿no? Porque reforestación es plantar arbolitos que por la edad y la vida del árbol tiene muy poca captura de carbono. Sí va a dar los servicios ambientales más adelante, pero hoy lo importante es conservar los bosques que tenemos con árboles maduros, en donde la captura de carbono, que es el servicio ambiental que prestan, sea realmente importante.
porque de nada nos sirve también talar y reforestar con arbolitos que van a tardar muchos años en volvernos a prestar ese servicio ambiental. Entonces, en aquella época nosotros encontramos que existían pocos programas. Estaba este que se llama Escolelte, que estaba en la sierra de Chiapas, en las sierras de Chiapas y Oaxaca, en donde una parte importante era la conservación de los bosques. Y literalmente le pagaban a los campesinos, el programa consistía en pagarle a los campesinos para que cuidaran sus bosques. Entonces, si entienden que los campesinos que solamente tienen acceso a combustibles a partir del uso de la leña, la práctica común era talar los árboles para poder tener combustible o poder tener acceso al combustible que para ellos es la leña. Pero entonces se les pagaba a estos programas, en este programa se les pagaba el dinero para que cubrieran sus necesidades sin necesidad de talar sus árboles. Y les daban el programa se llamaba Plan Vivo, que era un programa en donde les enseñaban a explotar la tierra y el cuidado de los bosques combinado con por ejemplo, con el manejo de ganado. Entonces, no necesariamente tenían que talar sus bosques. Y si ibas a los bosques y encontrabas que tenían bien identificadas sus hectáreas y las tenían marcadas. De hecho, se levantaba un inventario forestal para ver qué tipo de bosques, qué tipo de árboles y cuánto es la captura de carbono que podían esos bosques cuánto era el volumen de captura de carbono para poder después compensar en ese programa y que tuviera una equivalencia, ¿no? Porque no se trata nada más de decir, sí, vamos a neutralizar los impresos, pero ¿en qué programa? ¿En qué volumen? ¿Cuánto equivale, no? Entonces, en aquel momento existían dos programas, uno que es la conservación y reforestación y el otro que son estufas de leña, que va muy de la mano con el programa de la conservación de bosques, porque si este programa que estaba enfocado a las personas en situación vulnerable, que solamente tienen acceso a la leña como combustible, les proporcionaban una estufa para cambiar el fogón que tenían a cielo abierto por una estufa más eficiente. Entonces tenía un sentido social también. Eliminaban las enfermedades respiratorias, por un lado, porque ya no iba a ser el fogón a cielo abierto, y permitían que las personas, por ejemplo, en situación vulnerable como los mayores de edad o niños que no tenían acceso a la escuela y le dedicaban gran parte de su tiempo a la recolección de leña, pues ya no lo tuvieran que hacer porque con las estufas que son más eficientes, un 50% más eficientes, usaban la mitad de leña que lo que consumían normalmente. Estos dos programas son los únicos que había en México reconocidos a nivel internacional. El tema es que estos programas, nosotros cuando buscábamos dónde compensarlos, no hay más. Y eso es una tristeza porque no se ha desarrollado tanto en México. Hay países como China, en Asia, bueno, China que está en Asia, en África, en donde hay muchos programas de compensación y son muy interesantes. Entonces, cuando hablamos de la compensación de la huella de carbono, también tenemos que entender que no solamente son programas aquí en México, son a nivel global. El clima finalmente es global. Con esto te quiero nada más decir que la conciencia de las grandes empresas en certificar sus industrias papeleras, yo creo que ya es una práctica muy general. Entonces, no solamente el origen del papel es el más, digamos que no solamente certificar que el papel venga de un bosque sostenible es la mejor de las prácticas, hay muchas alrededor. Y yo le quería preguntar a Silven, ¿cómo le hacen para poder minimizar el impacto que genera la distribución y el transporte y el consumo de energía eléctrica cuando tienen volúmenes tan bajos? Porque cuando haces volúmenes un poquito más altos que 50, 100 o 500 libros, pues se amortiza, digamos, o el consumo de los materiales se ve amortizado en el volumen de impresión. Entonces, ¿qué tanto afecta la fabricación de libros bajo demanda en relación al precio y al impacto ambiental si lo vemos como un producto único? ¿Cuántos libros mandas en un envío? ¿Cuál es tu forma de envío, no? Porque esas cosas son las que a veces nos pegan más. Hablamos de la energía y del transporte. ¿Cómo lo hacen ustedes, Silven? Gracias por tu pregunta, Juan Carlos.
Bueno, antes de contestarte, yo estoy completamente de acuerdo contigo con que es súper necesario que en México, o sea, en tanto a la ecoedición, nos unamos como industria para comenzar a trabajar en conjunto y no hacer esfuerzos aislados que son súper valiosos, ¿no? Como lo que hace Juan Carlos o como lo que hacemos nosotros. Pero a mí me parece que la CANIEM, ¿no? O alguien por el estilo en México debería de comenzar a impulsar este tipo de cosas y sacar estos certificados de coedición, ¿no? Que los que hay pues son distintos, ¿no? Como el que tiene Juan Carlos. Sí, para nosotros en la producción, o sea, sí es una producción de uno a uno de títulos distintos, pero lo sacamos juntos, ¿no? O sea, las portadas de 1000 libros de 1000 títulos distintos que vendimos en un día salen en un mismo archivo o sea, en una misma tanda de impresión de uno a uno, igual que los interiores, ¿no? O 500 de en bot blanco y 500 en cultural. El laminado igual. Entonces, en ese sentido, o sea, no es como, si no, pues si no sería rentable, ¿no? No sé, prender la máquina para un solo ejemplar o estar haciendo cambios. Si hacemos más cambios, por ejemplo, a la hora de encuadernar. Pero, por supuesto que tratamos de minimizarlo en toda la medida de lo posible, porque si no, tampoco sería rentable para nosotros, ¿no? Que sí queremos ayudar a la industria y el medio ambiente, pero también sobrevivir. Entonces, pues así es como lo trabajamos. En el transporte eso es lo que yo decía, o sea, nosotros enviamos los libros de uno a sí hay transporte, por supuesto, a un consumidor final, ¿no? Yo lo veo en el otro sentido, en venta online, en el sentido de que no van primero los libros a un almacén y luego de ese almacén se reparten entre las diferentes sucursales de las librerías y entonces después cada uno de los lectores va por separado a las librerías a ver qué libro quiere y cuáles no. O sea, me parece que ahí hay como que un ciclo mucho más largo de transporte para llegar a un libro que el que podría haber en esta venta de uno a uno e-commerce. Que hay que trabajar más, sí hay que trabajar más en reducir esa huella de carbono, pero así es como lo hacemos. Mira, nosotros te comparto una parte que ahora manejamos, es el tema del pliego compartido. Lo que este año nosotros metimos al CEMEFI como una de las prácticas de responsabilidad empresarial que obtuvimos un reconocimiento y que nos otorgaron un premio de 400 empresas que participamos, ganamos 11. El programa de responsabilidad social empresarial que metimos fue hacer pliegos compartidos, que comentaba hace un rato que hay proyectos de impresión en donde no se utiliza el 100% del pliego. Vamos a poner el caso más práctico, es un folder, ¿no? Un folder de una solapa, en donde del otro lado queda el espacio que no se va a utilizar. Entonces, trabajamos con una red de asociaciones perdón, con grupos de la sociedad civil, fundaciones, a las que les decimos, oye, tengo un pedazo de papel de tanto por tanto, si te interesa, te puedo hacer algún proyecto. Entonces, esta red de asociaciones nos mandan los materiales, se los imprimimos y se los regalamos. Entonces, en lugar de generar un desperdicio, les generamos un producto que ellos pueden aprovechar como las tarjetas de regalo que dan, ¿no? Para beneficiar a las fundaciones. Yo te iba a comentar, ¿habría manera de que la distribución de los libros no se pudiera hacer como en distribución compartida para reducir el impacto? Esa es una pregunta. Y la otra que te quería también compartir y preguntar, ¿ustedes han logrado llegar a una estandarización de los formatos de los libros que te permita manejar siempre el mismo formato para evitar cambios en ajustes de máquina y todo esto? ¿O tus libros tienen un formato de acuerdo a lo que te requiere la editorial? Bueno, en tanto a logística, o sea, es que mira, nuestros clientes son los canales de venta. Entonces ya los canales de venta son los que deciden cómo le van a enviar al lector. Entonces, en ese sentido, te digo, nosotros hay veces que entregamos
Así ya parece una plática entre dos, ¿verdad? No, No. no, no. Nosotros entregamos a veces directamente a la librería, pero la librería pues va a enviar de uno a los lectores, ¿no? Porque no viven juntos. Y hay veces que enviamos nosotros directamente, que nosotros recomendamos pues ya mejor enviar directamente que enviar primero al CEDIS de la librería y que la librería envíe. Eso es como que lo que nosotros vemos en lo que se podría ahorrar. En tanto estandarización de formatos, sí, utilizamos 6 distintos y si cambian un poco los milímetros, pues los ajustamos a esos, pero no tratamos de no limitar a las editoriales en ese sentido. Este, porque pues lo que mencionaba Ana, ¿no? O sea, también es arte y también es cultura y también cada quien quiere tener su libro muy individual, ¿no? Personalizado. Muy, claro, muy con su diseño propio, ¿no? Y del tamaño que ellos quieren. Pero sí, sí lo tenemos, esas 6 medidas estandarizadas y trabajamos de acuerdo a esas 6 medidas. No importa tanto que, o sea, si es de 13,7 por 21 una medida y y un editor la quiere de 13,8, pues lo voy a meter en el de 14 por 21. Es que igual ahí el tema es que como quiera tienes que hacerlo de manera comunitaria, ¿no? Porque los estándares no se establecen de manera individual, sino de manera colegiada y conversando con las otras partes de la cadena, ¿no? O sea, con libreros, con editores. E igual y sí va a haber una estandarización, pero que esa misma estandarización permita también la expresión creativa de los editores, que es tal vez algo que les preocupa mucho, ¿no? Como lo que les decía sobre la calidad de la impresión, de paso de digital bueno, de ópseo digital, eh, que tal vez es lo que les pueda causar un poco más incluso que el tema económico a veces, ¿no? Claro, claro. Nosotros más en la parte estándar es la de papeles, ¿no? O sea que no vamos a ir a comprar un pliego nada más por un editor que quiere usar una cartulina especial para un libro, ¿no? Que ya conlleva una serie de gastos extras, ¿no? Que eso es lo que más tenemos estandarizado o más bien tenemos más limitado, ¿no? Ujú. Más limitación de opciones. Y también, bueno, creo que el tema es que para un editor que quiera lanzarse a estos nuevos modelos de impresión bajo demanda o impresión uno a uno, hay ciertas consideraciones previas que tienen que tomar en cuenta, ¿no? O sea, sobre el manejo de su información, el manejo de sus archivos. ¿Ustedes cuáles dirían que serían como los puntos básicos, la checklist de un editor que quiera lanzarse a estos nuevos modelos antes de, digamos, cambiar su modelo tradicional de producción editorial? Bueno, primero que nada, a mí me gustaría repetir un poco lo que dije al principio con lo que escuché que dijo Juan Carlos. O sea, a mí me parece que hay que jugar con todos los modelos que hay, pero hay que saber jugar con ellos, ¿no? Hay que saber hacer números y decir, para este libro me conviene trabajar con Juan Carlos y hacer 2,000 ejemplares, cuando para este número me conviene impresión bajo, para este me convienen todos los modelos, ¿no? Para este quiero libro electrónico, etcétera. Entonces, o sea, yo creo que todos los modelos se complementan y uno no le quita clientes a otro necesariamente, sino que se pueden impulsar, mutuamente. Y para trabajar con nosotros, o sea, pues lo primero es derechos de autor, ¿no? El punto número 1. Lo segundo, pues que tener las ganas para subir los metadatos a la plataforma, que es como lo que en donde todos los editores se atoran, ¿no? Este, y lo tercero, pues firmar el contrato, que es un contrato muy amistoso solamente pues para proteger los derechos de autor, ¿no? Para que todos estemos, seguros, todos, tanto la librería, desde la librería hasta el autor y de regreso. Y Y yo con- creo que si entendí también parte de tu pregunta es qué consejo les daríamos. Yo les diría que le den la importancia que tiene un archivo digital una vez revisado por la imprenta y que lo vuelvan a revisar, ¿no? Porque yo no sé cuántas veces te pasa que los archivos te los mandan, a veces no vienen en los formatos más adecuados para trabajarse, para hacerse archivos imprimibles. Entonces, los recibe uno, los trabaja, los formatea, les da el tamaño, el tipo, porque se recibe de todo. Me imagino, sobre todo en los libros de lectura, bueno, pues es mucho texto, ¿no?
pero cuando se tratan libros artísticos, de imágenes y todo, y resulta que a veces no vienen muy bien trabajados. Entonces, cuando se tiene ya el final, el archivo final, nos pasa mucho que nos dicen, oye, no, imprímeme un libro, ¿no? Sí te imprimo uno, pero ya es un ejemplar más, porque también hacemos impresión digital, y ese libro ya es una muestra de cómo va a quedar. Ese libro que tiene que viajar a veces largas distancias y eso, podría haberse autorizado digitalmente. Entonces, desde hace muchos años, una de las prácticas que nosotros promovíamos era esa, elaborar una prueba digital y enviarte, en lugar de generar consumo de papel para pruebas de color y mensajería, ¿no? Porque va la prueba, luego el mensajero regresa a los 3 días ya autorizada, vuelven a mandar al mensajero, vuelve a regresar la prueba. Todos esos pequeños impactos los habíamos logrado disminuir, pero llegó un momento en donde los clientes empezaron a perderle a lo mejor el cuidado a la revisión de pruebas digitales, que les mandabas la prueba en archivo y te decían, sí, está bien, ya lo imprimías y de repente, oh sorpresa, ¿sabes qué? Venían mal estos textos, se movieron las fuentes, las fotos y adiós todos los ahorros que se habían podido lograr con la prueba digital, porque como dice Silvia, todos esos materiales a la destrucción, ¿no? Porque ¿quién quiere su libro con errores? Entonces, eso que comentabas ahorita, ¿qué les podemos decir? Que las pruebas digitales que se generan para revisión, darles la importancia de volverlo a releer y revisar. Es bien importante. En la parte, si queremos realmente tener buenas prácticas de coedición, una de ellas es las pruebas digitales y ser pues cada vez más detallistas en ese tema, ¿no? Vale, y bueno, ya hablamos un poco acerca de cómo llegamos al estado, digamos, actual de las cosas, pero ¿cuáles dirían ustedes que son las acciones necesarias para una siguiente fase en la agenda de sustentabilidad editorial en México? O sea, como que sigue, tal vez pensar en capacitación editorial, políticas públicas, ¿cuáles, digamos, que desde su perspectiva son las cosas necesarias? Pues yo creo que es fundamental trabajar como gremio, o sea, tanto de artes gráficas como de la industria editorial, que no es el mismo gremio, pero tienen que trabajar también de la mano, ¿no? Entre ellos. Yo creo que ese sería el paso número uno. Y claro, comenzar a hacer charlas, o sea, esto de la ecoedición ya tiene algunos años, pero tiene poco que llegó a América Latina, ¿no? Entonces yo siento que es súper importante hacer charlas y concientizar a la gente. Ahorita de lo que comentaba Juan Carlos, pues es que también hay muchas veces que, por ejemplo, salió mal el libro, salió mal la portada del libro y le dices al editor, oye, le quitamos la portada, te lo reencuaderno, nada más vamos a reimprimir la portada, pero te va a quedar 2 milímetros Poquito más más chico. chico. No, así no. Tira los 1000 ejemplares. Entonces, o sea, estamos para darnos esos lujos y a lo mejor económicamente sí, pero hablando del medio ambiente, ¿estamos para darnos esos lujos? O sea, creo que no, ¿no? Creo que hay que comenzar a repensar ese tipo de cosas y cómo también va a asumir nuestros errores, ¿no? Porque tiene que ver con errores que pueden ser humanos, ¿no? Y que se pueden solucionar de formas muy simples, como a lo mejor un día decir, pues ponle una etiqueta, no reimprimas los 1000. Cosas así. Juan Carlos, ¿tú Yo qué creo tienes? que lo que dices es súper cierto. O sea, a nosotros nos pasa, como no trabajamos no solamente libros, sino hacemos muchos materiales, yo les digo, el color no es negociable, es medible, ¿no? Pero al final el cliente tiene una percepción, cada uno tenemos una percepción diferente del color. Entonces hay veces que sí ha habido temas de rechazos o de reimpresiones que yo digo, yo no pondría por delante este pequeño defecto o este pequeño error o que se puede subsanar, no lo pondría por delante del impacto que voy a generar en la reposición de un material, porque no se le dio la atención debida, ¿no? No somos nosotros, no estamos exentos de cometer errores, pero creo que los errores se cometen muchas veces en conjunto, ¿no? Porque faltó una supervisión, una autorización, etcétera. O las percepciones del color que llegan a ser diferentes. Y entonces
esto que dices, Silen, es súper importante. Yo siempre me duele cuando hay un rechazo a algo por todo lo que genera del costo en el impacto ambiental, ¿no? Repetición de placas, o sea, por ejemplo, unas placas que no se, que se levantan, pues es lo que yo les digo, un ahorro mal levantado. Placas son las láminas, las matrices con las que se imprimen el offset. Entonces, cuando se guardan esas placas, pues primero hubo un gasto de goma, hubo un gasto de agua, y cuando se va a hacer una reimpresión, hay que volver a levantar esas placas. Entonces, hay consumos que parecieran que son ahorro, pero que al final son desperdicio. Entonces, cuando hay una repetición es muy grave, y bien lo dice Silen, hay que tener mucho cuidado porque el impacto que se genera es muy, muy alto. Dentro de las cosas que decías que aquí, ¿cuáles son los siguientes pasos? Mira, desde el 2007 hubo un decreto presidencial que no se logró llevar a cabo, en donde pedían que cierto nivel de las compras, cierto porcentaje de las compras de gobierno se hicieran en papeles reciclados o papeles de bosque sustentable. Yo llegaba a licitaciones con los sellos y con todas las respaldos y me decían, ¿sabes qué? El problema es que no hay suficiente oferta. Entonces, dentro de la ley de adquisiciones te dicen, si no se cubre en un porcentaje la oferta de esos productos o servicios, no se puede considerar como viable. Entonces, se iba para atrás. Si estamos hablando desde 2007 que existía eso y no se ha logrado, creo que sí hay una parte importante de que el gobierno debería de tomar más seriamente esto y pedir que en general se cumplan con ciertas normas, con ciertos parámetros, con ciertos estándares. Si te fijas en el tema, por ejemplo, de hablando de impresos, que no son libros, pero empaques, ahora ya traen un logotipo, no solamente los sellos de reciclaje ni del tipo de material que se está utilizando. Vienen leyendas tal cual que dicen, por favor, recíclame. Pero para lograr a un reciclaje, a una tasa de reciclaje alta, lo que tenemos que primero es aprender a separar la basura. Y a pesar de que ya separamos basura, todo lo que es papel y cartón tiene un manejo diferente, porque una vez que se contamina ya no se recupera. Y mira, y por ejemplo en Europa están trabajando, que decíamos ahorita de la estandarización, están trabajando sobre manejar un envase de botella único para todos los productos de bebidas que se consumen, así como refrescos, cervezas, etcétera, ¿no? O sea, tal vez dos o tres tipos de envase que se puedan utilizar para cerveza, para agua, para refresco. Pero ¿sabes dónde está el punto que no les ha permitido lograr a ese manejo? En el manejo de la etiqueta, porque los productos, los envases que podrían ser universales, cada empresa la va a etiquetar, pero el problema es después el adecuado manejo de lo que es el quitarle la etiqueta y qué es lo que nos está pasando en México y en todos lados. El manejo, el adecuado manejo de los residuos no lo estamos llevando a cabo y entonces la tasa de reciclaje no es la que se podría esperar como en otros países. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Primero, cumplir con que ellos mismos pongan, si ponen reglas, que se cumplan. Y después, exigir que las mejores prácticas, tenemos muchas leyes, pero no todas las hemos aplicado. Está la ley del cambio climático que tiene que ver con todo el manejo de los productos y la medición de la generación de gases de efecto invernadero. Está la ley de economía circular. Todas estas leyes están creadas precisamente para el buen manejo de los residuos y el buen manejo de los productos. De hecho, el siguiente nivel sería comunicarle al usuario cuál es el ciclo de vida del producto. Entonces, cuando tú tengas un libro y le expliques y tengamos la información para poder comparar, decir, oye, es un producto, por ejemplo, libros de lectura, la ventaja que tiene es que se pueden prestar y lo lee otro y lo lee otro y lo lee otro. Entonces se reutiliza mucho. Decía bien Silven, las portadas tienen que ir plastificadas porque de otra manera no va a durar, pero por un solo lado, ¿verdad? Porque si lo plastificamos por los dos, encapsulamos y generamos un residuo no biodegradable. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tomarlas muy en cuenta para poder nosotros mirar hacia el futuro, buscar las mejores prácticas, aplicarlas y ser cada vez más amigables. Perdón, me perdí en lo último y ya no quiero robarme más tiempo. Adelante, Ana. No, de hecho esa ya era la última pregunta, pero bueno, justamente les iba a decir que lo último es pensar también en el lado del consumidor, ¿no? Justamente estaba viendo unos datos que decían que, por ejemplo, el 28% de las personas en México, bueno, las encuestadas,
por Ernest Young en México, pensaban que vale la pena tomar acciones en pro del planeta, pero un 58% considera que es muy costoso hacerlo, ¿no? Comprar productos que tengan valor añadido por su sostenibilidad, ¿no? Entonces creo que lo que sigue es más bien cambiar esa percepción también del consumidor para que, pues, o sea, haya más demanda también por ese tipo de productos, ¿no? No es solamente pensar en el lado de la oferta, que es de la que estamos lado los editores y la gente que trabaja en las artes gráficas, sino también en el consumo, ¿no? De esos productos. Bueno, pues yo la verdad he visto estudios donde cada vez los consumidores se preocupan más por comprar algo que es amigable con el medio ambiente, ¿no? O que va a tener un impacto social favorable, ¿no? Y, y eso es verdad, ¿no? A veces uno se lo piensa, pero sí es cierto que se tiene que poner en la balanza que los 3 puntos, ¿no? Que sea bienestar social, económico y cuidado al medio ambiente estén balanceados, ¿no? Eso es súper importante. Y de hecho yo al principio iba a venir y leerles un texto que después ya dije, mejor no les voy a leer nada, pero en ese texto lo que yo les iba a plantear al principio era, o sea, en América Latina estamos listos o qué tan listos estamos para hacer proyectos que puedan tener una balanza sana entre estos 3 puntos, ¿no? O sea, qué tanto podemos avanzar en eso o no. Entonces, sí me parece que para, para avanzar, ¿no? O sea, el primer paso pues es trabajar en gremio, pero el segundo es que tampoco afecte tanto dentro de la economía que tenemos, porque realmente, pues, ahorita estamos castigados, ¿no? No nada más por la pandemia, sino por una serie de otras cuestiones que están sucediendo. Entonces, yo creo que, em, pues, que hace falta trabajar en eso y echarle coco para poder tener, porque, pues, aquí yo creo que tenemos que ser creativos, ¿no? Tenemos que tener soluciones creativas y sí hay un montón de estudios ya a nivel internacional que me parece que las autoridades aquí en México deberían comenzar a aplicarlas, como comenta Juan Carlos, pero también es cierto que no todo lo que se ha estudiado y hecho en Europa o en Estados Unidos puede aplicar a América Latina. Y entonces creo que ahí es donde hay que seguir trabajando para que también los consumidores acá quieran apoyar más ese tipo de proyectos. Juan Carlos, no sé si quieras agregar algo para cerrar. No, pues yo coincido con Silvia, o sea, hay mucho trabajo que hacer. Yo creo que nos falta tener el punch para poder comunicar, ¿no? Para poder transmitirle al usuario todo lo que las empresas que trabajamos en favor de del ambiente, de la ecología, del medio ambiente, de la sociedad, de las mejores prácticas también, la responsabilidad social. Luego nos falta la información, o sea, la adecuada o el punch para comunicarlo, ¿no? Porque te digo, a mí he ido a lugares en donde me dicen, oye, ¿y esto dónde estaba? ¿Por qué no nos lo habías dicho? Pues tenemos 10 años trabajando en esto y no logramos transmitirlo, ¿no? Las etiquetas ecológicas o los sellos verdes, pues a veces nos confunden, a veces no tenemos la adecuada información o a veces no tenemos el suficiente interés, pero también hay que ver que sí se esté trabajando en eso y que sean realmente reconocidos, que tengan un soporte y que los podamos identificar y que trabajemos en favor de eso. Como dice Silvén también, yo he visto que las nuevas generaciones sí se preocupan más por esto, ¿no? Ahora, no hay que perdernos también no hay que perder de vista y perdernos en comparar lo que es el impacto que genera las ediciones digitales contra las ediciones analógicas o las impresas, ¿no? Hay algunos tipos de servicios digitales que generan un consumo energético enorme, ¿no? Como la minería de monedas. O sea, eso es muchísimo más de lo que se consume en fabricar un libro. Entonces, a veces pensamos o nos podemos perder que porque es digital es más amigable y no siempre. El árbol, el papel, viene de un producto renovable, siempre y cuando se maneje adecuadamente, no como otros servicios como son todo lo que es la basura electrónica que se genera, que hoy en día
no tenemos la suficiente claridad para saber qué se está haciendo con toda esa basura electrónica. Hoy en día sí podemos saber que hay un gran volumen de papel que se va al relleno sanitario, pero también tenemos la información de qué volumen se está reutilizando para otros productos de papel y de cartón. Vale, creo que ya estamos igual sobre el tiempo, pero si el público tiene alguna pregunta para los participantes, les voy a pasar el micrófono. Ah. No, lo que pasa es que el SUAGE, pues necesita una placa, ¿no? O sea, primero ahí hay un costo alto fijo, ¿no? De una placa. Sí hacemos, pero en impresión digital, ¿no? En tiro corto, pero pues obviamente es notablemente caro porque se prorratea el costo de la placa entre muy pocos ejemplares. Ok. Exacto. Un libro que, digamos, que en su archivo original considerara en los forros un SUAGE en impresión bajo demanda, no lo llevaría. Exacto, en la distribución bajo demanda no hacemos SUAGE, no hacemos hot stamping, no hacemos costura, no hacemos pasta dura. Sí, o sea, eso sí, como decía Juan Carlos, tenemos una estandarización ahí muy pero en impresión digital de tiro corto, sí lo hacemos. Solo que todo tiene su precio. Sí es Buenas. complicado tener todo, perdón. No, adelante, adelante, por favor. No, perdón, adelante. Esta mañana en la sesión que tuvimos, aquí mi colega Jesús, que lo tengo a mis espaldas, hacía una pregunta que conecta con lo que ustedes comentaron ahora y es, ¿esto cómo puede comenzarse a operacionalizar a nivel de agremiaciones? Tú hiciste una observación, Siluen, hablaste de CANIEM, también evidentemente está la industria editorial gráfica mexicana, pero también están los editores. ¿Cuál podría ser un camino expedito para que esos pioneros de los que hablábamos esta mañana pudieran de alguna forma, definiendo algunos estándares, tratar de hacer un modelo, digamos, con ciertos estándares para aquí en México y que pudiera ser de pronto también replicable en otros países de Latinoamérica? ¿Cuál podría ser una forma de comenzar a organizarse, de hacer algo en conjunto? Bueno, pues yo creo que sí tendría que ser una organización entre la industria de artes gráficas y de la industria editorial. O sea, lo veo como, por ejemplo, en España, que las que certifican que es una ecoedición son las artes gráficas, ¿no? Son los que hacen todo el proceso, etcétera. Pero los que quieren la ecoedición son las editoriales, ¿no? Entonces, pues me parece que sería importante reunirse entre ambas partes para ver cómo echar a andar el proyecto. Y es que eso, o sea, todo eso ya está pensado, ¿no? Ya está puesto sobre la mesa a nivel internacional. Ya simplemente es llegar y aterrizarlo. Bueno, simplemente que seguro será muchísimo más complejo que eso, pero no sé qué opine Juan Carlos. Pues mira, tristemente, en mi experiencia, yo tengo con el organismo alemán trabajando en la compensación. Bueno, van dos organismos, 2013 al 2016 trabajamos con uno, luego nos cambiamos, y el actual que es Climate Partner, tenemos 7 años trabajando y desde que estoy con ellos, así que tengo la fortuna de presumirle a mis clientes diciéndoles, mira, soy el único en México. Tú te metes a la página de este organismo alemán y ves el mapa donde están las empresas que trabajan bajo este proceso de calcular la huella de carbono para luego compensarla. Y en América aparece, Estados Unidos ya pinta, no pintaba hace un par de años con ellos, ¿no? Ahorita ya pinta, tiene muchos, pero te acercas a México y solamente estoy yo. Y yo me he acercado a la Cámara, les he dicho a los colegas, a la Asociación Nacional de Industriales de Artes Gráficas, y le digo, ¿por qué no promovemos más esto? Y todo se queda en buenas intenciones. No sabría yo decirte cómo podríamos empezar a hacerlo. Yo creo que si logramos que el usuario final sea el que exija que los productos que va a consumir tengan
la medición del impacto que generan o estén compensados o sean los más amigables, es lo que al final podría mover la rueda para que se empezaran a sumar más a estas mejores prácticas. Porque no veo convencidos a los colegas y sí, a los colegas o a los impresores que por pura convicción propia lo estén haciendo. Entonces, yo creo que tendría que haber una presión también desde el usuario, en sus productos que sean lo más amigable. Sí, bueno, yo quiero preguntar, hace rato precisamente, pues el propio Julio, ¿no? Hablábamos de esa calculadora de huella que en la mañana nos hablaba también el catalán que ellos tienen, pero que se adapta, pues claro, a la Unión Europea, o al menos, no, ni siquiera lo dijo así, ¿no? Dijo que era propia de Cataluña. Y él me decía, debe haber, ¿no? Entonces, pues sí nos sorprende de pronto el desconocimiento que tenemos acerca de lo que sí hay en México. Pues puede ser una opción, pero la hay, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos los interesados dentro de la industria editorial acceder a esa calculadora? O sea, que sea un servicio comunitario, como bien lo dice y lo ha remarcado en varias ocasiones ya Ana. Claro, bueno, a lo mejor con costo, ¿no? Pero que podamos acceder y no tengamos que buscar desarrollar esa tecnología para primero medirnos. A lo mejor si nos medimos y nos asustamos un poco, pues podemos entonces empezar a promover esas políticas públicas necesarias, ¿no? Esa sería una cosa, o sea, cómo promover esa tecnología que ya ustedes han desarrollado. Y otra cosa que aprovecho también, bueno, le estás hablando a una universidad pública, ¿no? En donde hay licitaciones y el Departamento de Recursos Materiales, pues dicta las políticas y tú pides cotizaciones, requisiciones y ellos te mandan con los proveedores. ¿Qué tanto es de más costoso, hablando en plata sonante, un proceso a través de esa imprenta verde a la que pues muchos deberíamos acudir y no lo hacemos, ¿no? La propia Universidad Veracruzana, y creo que el gremio debería tener pues un directorio de imprentas verdes, porque si ustedes son los más certificados, los más premiados y todo, sí creo que hay algunas otras iniciativas que están pues ya participando de eso, ¿no? Entonces, pues qué tanto más, un poco para tantear las aguas, ¿no? En la universidad, o sea, qué tanto podemos sí exigir que volteen a mirar este tipo de imprentas y no nos quedemos en lo de siempre por ser más barato, pero a costa de esa huella de carbono que estamos dejando. Entonces, pues esos dos aspectos, ¿no? Te plantearía. Gracias, y creo que me corresponde contestar esto. Mira, nosotros, como les decía, desde el 2007 que estuvo el decreto con el presidente Felipe Calderón en su momento, pues nosotros pensamos que se iba a impulsar todo este tema, ¿no? Pero si ustedes saben, entonces, cómo se manejan las adquisiciones cuando solamente hay un oferente de ese producto, pues no lo pueden tomar en cuenta, de acuerdo a la ley de adquisiciones. Entonces, yo por eso promuevo que se sumen más, porque podríamos participar otras empresas, además de que se suman al cuidado ambiental. Ahora, tocando el tema de la huella de carbono, calcular un libro, calcular un cierto número de ejemplares, se tiene que conocer las características del libro, el volumen a imprimir, el tipo de papel y hasta la distancia de dónde se va a distribuir. Nosotros nos han invitado de algunos países donde quieren que nosotros seamos proveedores y le digo, mira, idealmente suena muy bien como negocio, pero el impacto ambiental no se va a ver beneficiado, porque si yo voy a tener que imprimir aquí para llevar a Panamá, pues vamos a generar todo lo que estamos ahorrando o que queremos ahorrar, vamos a generar huella de carbono en lo que es el transporte, ¿no? Entonces, como decía
Silvia, también habría que buscar socios estratégicos que se certifiquen y que podamos compartir estas mejores prácticas y que ellos puedan imprimir localmente. Es todo lo que se conoce como el consumo local, ¿no? Que al final eso es lo que se buscaría. A veces, para entender cómo se aplica lo de la huella de carbono, para que nosotros podamos compensar, primero nos midieron toda la operación. Entonces nos hacen una auditoría de cuánto consumimos de energía eléctrica, cuánto consumimos de combustibles, qué tipo de papel. Y todo ese volumen en una operación anual se calcula, se determina y después se hace el cálculo en particular por cada producto que se va a consumir, pero en un volumen determinado. Entonces, calcular la de un solo libro es complicado, se tendría que calcular por proyecto. Pero yo estoy abierto a que con mucho gusto, si quieren que hagamos un ejercicio, podemos hacer un ejercicio sobre un proyecto y nosotros les generamos el cálculo y se los podemos presentar para que vean cuánto genera de costo. Pero si hablamos de una referencia, es menos del 0.5%, o sea, medio punto del valor del impreso. Si de 100 pesos estamos hablando de 50 centavos. Eso es el valor de la compensación. No sé si tengan alguna otra pregunta o alguien que quiera añadir un comentario. Pues me gustaría agregar un comentario, un poco por la premura en la que arrancamos, que teníamos allí algunos problemas técnicos, y yo personalmente por estar resolviendo el arranque del foro, no puse toda la atención que me hubiera gustado en la primera conferencia, pero sí se me quedó grabado un comentario de Jordi, bueno, varios comentarios, pero quisiera nada más ahorita citar dos. Uno, que él destacó de manera importante que para, digamos, las editoriales puedan empezar a trabajar con la conciencia de la ecoedición, se puede empezar por el diseño. Y él de hecho dijo que alrededor del 10% podía representar en mejoras desde un punto de vista ecológico, si los editores toman en cuenta con esta conciencia todo su trabajo de diseño, ¿no? Como yo nada más lo oí, no reflexioné en el momento, pero justo con los comentarios que han hecho ahorita Juan Carlos y Siluen, me queda ya más claro. O sea, sí, por supuesto, en el trabajo que hacen los diseñadores, claro, no siempre lo hacen ellos solos, sino siempre lo hacen a través de la directriz que hay en la editorial. Pues ahí se deciden los tipos de papel, los tipos de tinta, las formas de encuadernación, los tamaños, incluso las extensiones de los libros, porque obviamente si es mucho texto y es un tamaño pequeño, pues nos va a generar más páginas. Entonces, incluso todas las particularidades de los forros. Obviamente, si los diseñadores, a partir de una mejor directriz, toman en cuenta todos estos elementos, pueden generar justamente publicaciones que van a generar un menor impacto ambiental, ¿no? Digamos, haciendo memoria a través de mi trayectoria en el mundo editorial, pues los propios directivos editoriales, ya no digamos los autores, pero luego los diseñadores, pues nos emocionamos ante una supuesta publicación y jamás pensamos en todos estos detalles, ¿no? Nos vamos por nuestros gustos, por nuestros deseos, incluso por nuestras presunciones, y entonces queremos meter papeles caros, papeles que tienen un gran impacto ecológico, nos gusta la selección de color, en fin, estamos tomando una serie de decisiones que en efecto pueden tener un gran impacto ecológico, ¿no? Y qué bueno que con los ejemplos que nos han puesto Siluen y Juan Carlos queda más claro esto que justamente se mencionaba en la mañana, ¿no? Y por otro lado está todo el aspecto relacionado con digamos, las nuevas tecnologías que, como creo que dijo bien Juan Carlos, no necesariamente implican un impacto menor,
Y de hecho, Jordi en la mañana destacaba cómo todavía los procesos tradicionales de impresión, sobre todo él hizo un contraste entre los libros digitales y los libros impresos, y él destacaba que, algo tan simple, que un libro nos puede durar 40, 50, 60 años, y en cambio un archivo digital, por las actualizaciones y eso, pues a veces solo nos dura unos cuantos años, y entonces tenemos que renovar todos estos elementos digitales, y obviamente todo el desarrollo tecnológico pues implica un mayor gasto, ya no digamos en los procesos editoriales, pero sí en el consumo en general, ¿no? Y qué interesante ha sido, ¿no? Sin que ustedes, porque de hecho los tres no escucharon la conferencia de la mañana, han mostrado una serie de coincidencias entre los planteamientos de Jordi y lo que ha sido su propia experiencia, ya digamos en la práctica, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista de la impresión, que justamente nosotros como editores luego se nos escapa justamente esa relación o ese trabajo en conjunto que podemos tener los editores con los impresores para tener unas mejores prácticas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el comentario. Qué bueno que se dan estas coincidencias y me ha parecido muy interesante. Gracias. Bueno, no sé si quieran agregar un comentario final. Y bueno, ¿sí? No, pues muchísimas gracias por la invitación y esperamos que les haya sido interesante y que se pueda comenzar a trabajar más para reducir el impacto ambiental. Y Juan Carlos, No, no sé pues si... de igual manera, muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es importante tener estos foros y compartir con todos ustedes y también a nosotros nos llena de conocimiento, nos da el pulso de lo que está pasando con el usuario, ¿no? Porque a veces volteamos y decimos, ¿dónde está el trabajo? Bueno, pues es que se nos está yendo porque todo se fue a digital, pero no se vive y no se siente igual leer un libro análogo, ¿no? Físico que digital. Pero eso lo decimos a lo mejor los que ya estamos arriba de los 40, 50, ¿verdad? Porque los jóvenes dicen, no, con el teléfono me es suficiente. Pero bueno, pues muchas gracias. La verdad es que estuvo muy interesante bueno, siempre un placer compartir y compartir y enriquecernos también de conocimientos de todo lo que nos pueden ustedes proveer. Bueno, y queremos agradecer también a todos los presentes y por estar en esta mesa y los invitamos también a las conferencias del día de mañana. Muchas gracias. Pues les hemos entregado a Ana y a Shiluen un reconocimiento de parte de la Feria del Libro por esta participación, y a Juan Carlos se lo haremos llegar en su momento a la distancia. Muchas gracias. Y gracias nuevamente a los tres, y qué bueno que pudimos realizar esta mesa pese a los problemas de contingencias ambientales y de otro tipo. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.